Otros problemas de gráfica de Bode. Aquí nos dicen para la función de transferencia n, halle la gráfica de Bode en magnitud y fase. Bueno, aquí tenemos un numerador que depende de w cuadrado y dos términos que dependen de w. Aquí lo que hice fue desarrollarla porque primero quería graficarla en escala lineal, sacando el módulo de la función de transferencia. Se desarrolla el denominador, se saca el módulo y esta es la gráfica. Y luego la gráfica de Bode debería tener un parecido con esta gráfica con escala lineal. Eh, bueno, entonces tenemos aquí el denominador, el numerador que es 10jw al cuadrado, es decir, menos 10w al cuadrado. Si toman 20 logaritmos, le va a quedar 20 logaritmos de 10 más, va a quedar 20 logaritmos de w cuadrado, que es 40 logaritmos de w, es decir, 20 más 40 logaritmos de w, vamos a tener una pendiente de 40 decibeles. Y de hecho pueden verificar que sería esta parte, la pendiente de 40 decibeles. Eh, si W es igual a 1, esto sería 0, daría 20 decibeles. Y si W es 0,1, como en este caso, daría 20 menos 40 menos 20. Entonces, parte de menos 20, sube hasta aquí hasta 20 y con una pendiente de 40 decibeles por década positivo. Luego el denominador, uno de los factores, 1 más JW entre 10. Entonces tenemos aquí una frecuencia corte de 10. De nuevo, si W es pequeña, va a dar 0. La frecuencia de corte en este caso sería 10. Y si W es mucho más grande que 10, cae con una pendiente de 20 logaritmos decibeles por década negativa. Sería 20. Y el otro término es 1 más JW con frecuencia de corte 1, igual, ¿no? Para frecuencia pequeña sería 0 y para frecuencia grande sería 20 logaritmo de W, es decir, una pendiente de 20 decibeles por década negativa, sería esta otra curva. Y ahora suman las curvas. Primero tienen la curva de 40 decibeles, que sale aquí de menos 20. Luego está 1. Estos 40 decibeles se le suma la pendiente de menos 20, entonces queda una pendiente de 20. Y luego se le vuelve a sumar una pendiente de menos 20, queda una pendiente de 0. Entonces fíjense que esta curva incluso en escala logarítmica se parece a la escala lineal. Para el argumento igual. Nos queda este término menos 10w cuadrado, es decir, negativo, y menos 1 equivale a una fase de 180, y luego entre el argumento de uno de los factores más el argumento del otro factor. El argumento de 1 más jw es tangente a la menos 1 de w entre 1. Igual, para w pequeña sería 0, para w grande sería, en este caso, 1084, es decir, tiende a 90. Con frecuencia de corte 1, sería esto de aquí, 0, y luego tiende a menos 90 si es grande. Por ejemplo, en 1 daría en 1 tendría que dar 45 grados. Entonces la curva es esta de aquí, ¿no? Luego el otro argumento, 1 más JW entre 10, con frecuencia corte 10. Bueno, y la pendiente, claro, tendría que ser, fíjense que de 0,1 a 10 hay 2 décadas. Y varía de 0 a 90, es decir, una pendiente menos 45 por década. Y esto igualito, solo que con una frecuencia corte de 10.
Y luego lo que tienen que hacer es sumar las gráficas. Tienen menos 45 por década acá. Esta sería 180, que sería este de aquí, constante. Luego empieza a decaer con menos 45. Y luego decae otra vez con menos 45 de la segunda gráfica, sería menos 90. Pero luego en 10, la segunda gráfica, esta gráfica tiene pendiente 0, o sea que queda solo 200. La pendiente menos 90 ahora se convierte en pendiente menos 45 y aquí esta también se desvanece y se convierte en una pendiente de 0. A ver, este problema ahora nos toca hallar la gráfica de magnitud de Bode para la función de transferencia. Aquí en el denominador, fíjense que ahora tenemos aquí un factor y luego tenemos este otro factor 1 más j, una j que depende de w más jw entre 100 al cuadrado. Si este denominador lo desarrollan, le va a quedar jw entre 1 y aquí también 1 más jw entre 1 y aquí quedaría entonces 1 menos este término y quedaría más j04 w entre 100. En el denominador tenemos dos términos. Bueno, el numerador es muy simple, jw. Si partimos de 0,1, en W01 tendríamos 20 logaritmos de 0,1, nos daría menos 20. Y en 1 daría 0. Logaritmo de 1 da 0, entonces pasa de menos 20 en 0,1 a 0 en 1. Y la pendiente, por tanto, es 20 decibeles por década positivo. El denominador 1 más jw entre 1 es igual, solo que ahora va a ser hacia abajo porque es negativa la pendiente. Si w es pequeña, bueno, da 0. Si w es grande, comparada con 1, daría 20 logaritmos de w, pero negativa, es decir, pendiente menos 20 decibeles por década. Y luego tenemos el término este de segundo orden. Bueno, segundo orden aquí porque aparece w cuadrado. En este caso tendríamos, si toman, esto es el denominador, entonces este término sería 1 entre esto. Toman 20 logaritmos de 1 entre el módulo, es decir, la raíz de este término al cuadrado más este término al cuadrado. Le queda esto. Fíjense que ambas tienen frecuencia de corte 100. Si, fíjense que si W es pequeño comparado con 100, este término y este se desvanece, va a quedar al final 20 logaritmo de 1, m va a 0 si W es mucho mayor que 100. Aquí va a dominar W cuadrado entre 100, porque está al cuadrado, y W es mucho mayor que 100, domina sobre este y por supuesto sobre eso. Entonces al final va a quedar menos 20 logaritmos de W cuadrado entre 100. Y eso es igual a menos 20 logaritmos de 1 entre 100, que es 40, menos 40 logaritmos de W. Entonces tenemos pendiente menos 40 decibeles por década negativo. Bueno, la gráfica, entonces tendríamos esta gráfica, luego en corte en 1 y el corte en 100 con menos 40. Y luego hay que sumar las gráficas. Hacemos esta gráfica hasta 1, luego aquí esta pendiente 20 se le suma la de menos 20, queda una pendiente 0 de aquí. Pendiente 0.
hasta aquí que aparece otra pendiente, hasta 100. Esto queda con pendiente 0 y aquí se le suma menos 40, se cae con menos 40. Entonces sería más o menos la curva. Y la curva real se tendría esta forma. Si quieren saber si hay un pico aquí, porque hay un término de segundo orden, bueno, pueden calcular el módulo de esta función de transferencia completa. Primer término quedaría W entre el módulo de esto lo desarrollan, toman la amplitud de ese complejo y le queda de esta forma y la grafican con una calculadora, ¿no? Y efectivamente ven que en alrededor de 100 hay un pico. De hecho, el pico da un máximo de 8,1 decibeles a 96,3 radianes por segundo. Por eso se grafica este pico aquí, ¿no? Que corresponde con este. Y esta parte, más o menos esta parte sería esta parte de aquí, que en escala logarítmica lo que hace es ampliarla. Ahora vamos a ver este problema. Nos dicen, en este circuito transistor, no aparecen los elementos de polarización, se modela para el análisis de señal pequeña. Este es el modelo de señal pequeña para este transistor NPN. Los valores típicos de los elementos en el modelo son Rp, Rx, Cp, Rl y Gm. La parte A, para un análisis simplificado, suponga que este CμU es pequeña, muy pequeña a 0 y encuentre la gráfica de Bode de magnitud para la función de transferencia B2 entre B1. La salida se toma aquí y la entrada es acá. Aquí es la carga RL. Y luego la parte B, para un análisis detallado, ahora deje que CμU sea 1,25 picofarad, es decir, un capacitor muy pequeño, encuentre la gráfica de Bode. Bueno, en la parte sin este capacitor es simple, si CμU es 0 es como si fuera un circuito abierto. Recuerden que la impedancia de Cpi, perdón, es 1 entre JW Cpi. Si Cpi es 0, esto tiende a infinito, es como un corto, ¿no? Entonces, este circuito auxiliar está separado de este. Entonces podemos trabajar con este lado directamente. B0 entre B1 lo podemos hallar fácil porque esto sería un divisor de voltaje. Primero hacemos Rp en paralelo con Cpi, que sería esto de acá. Y luego el divisor de voltaje sería B0 es igual a B1 por este paralelo entre este paralelo más Rx. Si lo desarrollan ya obtienen B0 en función de B1. Y la salida sería simplemente esta rama separada. Y B2 es directamente esta fuente de corriente menos GmB0 por RL. Es decir, B2 va a ser menos RL, que es 10 por 10 a la 3 por Gm, que es 1 entre 26 por B0. Y B0 lo sacan de aquí de 4. Al final obtienen entonces la función de transferencia B2 entre B1. Y hacen lo mismo. Primero tienen este término de acá. Si W es 0 en DC, quedaría simplemente 2,01. El logaritmo, 20 logaritmo de 2,01 por 10 a la 6 entre 5,326. Eso da 20 logaritmos de 377 o alrededor de 51,5 decibeles. Y luego quedaría el denominador. Aquí, bueno, aquí lo que hemos hecho es sacar factor común 5,326 y dividirlo acá en el numerador. Entonces quedaría 1 más JW 31890 por 5,326 da 1,7 por 10 a la 8. O sea, dividimos arriba y abajo entre 5,326. Entonces la función de transferencia menos 377 entre
W entre unos 7 por 10 a la 8. Si W0 efectivamente da los 377, que es en módulo 51,54 decibeles. Y luego este denominador, como denominador sería menos 20 logaritmo negativo, menos 20 logaritmo del módulo de esto. Tenemos una frecuencia de corte de 1,7 por 10 a la 8, alrededor de 10 a la 8. Y de nuevo, si W es pequeña, daría 0. Y si W es grande comparado con este 10 a la 8, tendería a menos 20 logaritmo de W, es decir, pendiente en menos 20 decibeles. Y bueno, esta frecuencia de corte está alrededor de 1,7 por 10 a la 8, que es este, o 27 MHz. Ahora en la parte B, tenemos que meter el capacitor de que funciona, que acopla hasta dos circuitos. Mu, aunque es pequeño, 1,25 picofaradios, lo primero que vemos es cuál es su impedancia a una frecuencia de 10 a la 8, 1 entre JWS mu. Y esa frecuencia, fíjense que da significativo, da el orden de 8 por 10 a la 3, 8000 ohms, así que no es tan grande. Y por aquí entonces va a circular corriente. Bueno, aquí le ponemos nombre a las corrientes. Si esto es V2, esta corriente sería V2 entre RL, esta de aquí que viene por acá. Esto es GMV0, una corriente, y mu sería la suma de estas dos. Y vamos de derecha de la salida a la entrada. Luego V0, fíjense que sería I mu por esta impedancia más V2, que es esto que de aquí. Tenemos I mu. Y aquí ya nos queda V0 en función de V2. Cuestión de ir desarrollándolo con paciencia. Y luego tomamos V2 entre V0 y nos queda entonces esto de aquí. Nos queda un factor en el numerador, un factor en el denominador. Luego seguimos hacia la izquierda y pi sería, ya que tenemos V0, V0 es la impedancia de ese pi. Es decir, esto lo tenemos. Luego tenemos Ix, sería esta corriente entrando, sería esta, V0 entre Rpi, más Ip más I mu, más Ip más I mu. Bueno, entonces Ip lo tenemos, I mu también, y V0 entre Rpi. Entonces nos queda Ip, que es esto de aquí, más V0 entre Rpi, sería esto, Rpi nos lo dan, más I mu, pero I mu resulta que es GMV0 más V2 entre RL. Entonces al final nos va a quedar aquí en función de V0 y V2, pero sacamos V2 de aquí de 15, porque V2 es V0 por esta función de transferencia. Sería esto entonces más V2 más V0 entre 10 por 10 a la 3 por esta función de transferencia. Bueno, esto es cuestión de álgebra, ¿no? Hay que hacerlo con paciencia. Hacemos IX igual a esto. Al final nos queda IX igual a V0 por esto. Y por último, V1 es IX por RX más V0. IX RX más V0, V0 más 100 por IX. Y aquí lo tenemos en función de V0. Te lo colocamos. Y de nuevo hay que hacerlo con paciencia. Y hacer el álgebra. Y al final nos queda, podemos hallar V1 entre V0. Nos queda todos estos términos, ¿no? Luego, para hallar V2 entre V1, sabemos que V2 entre V1 es V2 entre V0 por V0 entre V1. Ya tenemos estos dos y simplemente lo aplicamos. Aplicamos V2 entre V0, que es esta, y le aplicamos el inverso de esta.
Y de nuevo hay que hacer el álgebra con paciencia hasta que llegamos a B2 entre B1 y nos queda de esta forma. De hecho, lo primero que hacemos es verificamos en la frecuencia 0 de C para ver si hicimos bien los cálculos. Si el W es 0, quedaría este término y este otro. Y efectivamente da 3777. Coincide con 8. Ahora aquí tenemos un problema porque aquí nos aparece este término nos aparece un término W cuadrado y la parte real también depende de W, es decir, nos aparece aquí W en la parte real y la imaginaria depende de W cuadrado. Si queremos aplicar la técnica de Bode, a ver, ¿por qué aparece esto? Porque hemos roto todo, hemos hecho las multiplicaciones de los factores, entonces hemos desfactorizado. Entonces lo mejor que podemos hacer este término, este denominador, volverlo a factorizar. Es decir, que nos queda como la multiplicación de dos factores para poder aplicar las técnicas de Bode. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, queremos conseguir esto, la parte real, que es W por algo más J debe quedar por W cuadrado por algo más un término constante. Entonces probamos aquí, si hacemos A más JBW por C por W más JD, nos queda de la forma deseada, es decir, nos queda W por un factor más J W cuadrado por un factor más un factor constante. Y luego lo que hacemos es comparar esto con este denominador para plantear las ecuaciones. El denominador es esto. Entonces, fíjense que AC menos BD que multiplica W sería 5345 y luego el que multiplica W cuadrado es BC, es decir, 1 entre esto tiene que ser BC y el factor constante tiene que ser AD. Ahora tenemos aquí tres ecuaciones con cuatro incógnitas, pero eso no es un problema porque esto lo planteamos nosotros a nuestra manera. A ver, tenemos la libertad de elegir D. Por ejemplo, si hacemos D igual a 1 y lo resolvemos, encontramos una solución, es decir, tiene solución. A igual a esto, menos 81,5 por 10 a la 6, B, C y D sería 1, haciendo D igual a 1. De hecho, podemos verificarlo, lo metemos aquí en los dos factores, los términos A, B, C y D. Hacemos la multiplicación y fíjense que llegamos a esto. Entonces, está bien factorizado. Bueno, y luego colocamos esto en el denominador. Aquí sacamos factor común 81,5 por 10 a la 6. Básicamente menos, que quedaría 81,5 por 1 menos W entre 81,5 por 10 a la 6 entre esto. Y aquí nos quedaría el otro factor. Sería menos 1,14 por 10 a la menos 9, que sería dividido este término, más J. Pasamos el signo menos y al final nos queda este término, estos tres factores multiplicados, que era lo que queríamos. Entonces nos queda el numerador y abajo tres factores, una constante por este otro por este otro. Y ahora ya podemos aplicar la técnica de Bode. Primero este factor que va dividido, tomamos 20 logaritmo 81,5 por 10 a la 6, nos daría menos 158. Bueno, este otro tiene una frecuencia de corte de 15,5 por 10 a la 6. Para W mucho mayor que esto, nos va a dar entonces 20 logaritmo de W pendiente menos 20 y parte de 0. Igual este otro, aquí parte de
de 0 porque nos quedaría 20 logaritmo de 1 si W es pequeña. Y si W es mucho mayor que 8,8 por 10 a la 8, nos daría menos 20 logaritmo de W pendiente menos 20. Y bueno, al final graficamos. Aquí esto nos quedaría el numerador, que es este término, con frecuencia 3,1 por 10 a la 10. Esto ya lo habíamos visto, esto tiene pendiente 20 positiva. Y si W es pequeña, nos quedaría 20 logaritmos de este término, 30,77 por 10 a la 10, que sería 210. Entonces, esto nos quedaría 210 menos 158. Nos daría los 52, que coincide con la gráfica de A. Y luego tenemos a partir de la primera frecuencia, la frecuencia de corte más bajo, que va a ser esto de 1,6 por 10 a la 7, cae con menos 20 decibeles, luego a partir de alrededor de 9 por 10 a la 8, es decir, cerca de 10 a la 9, se le agrega otros 20 decibeles, cae con menos 20 porque también es parte del denominador. Y luego el efecto del numerador empieza a partir de 3 por 10 a la 10, que le agrega 20 positivas de esta pendiente ahora de menos 40 pasa a menos 20. Y la frecuencia de corte más baja queda alrededor de 1,6 por 10 a la 7, o alrededor de 2,6 MHz. Entonces, el efecto del capacitor es importante porque aquí era alrededor de 27 y aquí queda de 2,6 MHz, 10 veces menos. Entonces, tiene un efecto sobre esta zona plana que nos indica del amplificador. Y bueno, y también se aquí la pendiente, podemos tener una pendiente menos 40. Amplificación o aquí de no efecto porque el capacitor tiene efecto C.